Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Zona de Lectura, esta propuesta de la Universidad Nacional de Córdoba, la editorial de la Universidad Nacional de Córdoba, en conjunto con Canalú y la Prosecretaría de Comunicación Institucional, Patricia Jalil y Luciana Bongino, que vamos a estar aquí acompañándolos en este nuevo capítulo. ¿Cómo estás, Patricia? Muy buenas tardes, días a todos los que están del otro lado acompañándonos. Y como bien nos mencionaba Patricia, este programa Zona de Lectura, un recorrido por la propuesta editorial de nuestra Casa de Altos Estudios. Vamos a conocer el catálogo que tiene nuestra Universidad Nacional de Córdoba a través de charlas, entrevistas y columnistas que nos van a acompañar a lo largo de todo este ciclo. Y por supuesto a través de los autores de todas las publicaciones de la editorial. Y ya mismo le presentamos al autor que vamos a conocer hoy. Nos va a acompañar hoy en este libro. Él es Alfredo Blanco, es economista, egresado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba, egresó en 1975. Es profesor de Historia del Pensamiento y del Análisis Económico y de temas de Historia del Pensamiento Económico. Ha sido también decano y vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas y miembro del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba. Y es autor del libro Las ideas de los grandes economistas, libro del que vamos a estar hablando hoy. Muy buenos días, Alfredo. Gracias por acompañarnos, por estar participando hoy de esta zona de lectura. Y con este libro, Las ideas de los grandes economistas, esta primera coedición de la Universidad Nacional de Córdoba a través de su editorial y la editorial de la Facultad de Ciencias Económicas. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Tengo un sentimiento de profunda gratitud con la editorial, por supuesto con mi facultad, pero me vi realmente sorprendido por la actividad de la editorial es muy intensa y además lo comentaba antes que comenzáramos a grabar, que me impresionó mucho la profesionalidad. Mencionar a quien trabajó mucho en el libro, que es el editor, el licenciado Conforte, y para mí fue una experiencia realmente muy interesante. Así que tengo mucha gratitud por supuesto la tengo con la universidad, porque yo soy un producto de la universidad pública, pero además ahora de la editorial, realmente. Alfredo, este libro nos permite recorrer la historia del pensamiento económico de una manera muy simple, muy amigable. Has mencionado en algunas oportunidades que sirve para quienes no tenemos conocimientos sobre las teorías económicas. Vos haces hincapié en esto de la economía política. ¿Qué es y para qué nos sirve incorporarla, por ejemplo, para quienes no tenemos conocimientos de esto? Bueno, en realidad uno podría decir que desde el primer momento en que yo creo que escribí en el libro, en que el primer primate recogió un fruto para alimentarse, comenzó a haber una relación entre el hombre y la naturaleza, cómo producir su subsistencia material, que tiene que ver con las preguntas de la economía. Lo que sucede es que en realidad la economía va a nacer como una disciplina independiente, uno podría decir mediados del siglo XVIII, en 1758 apareció un trabajo que es muy famoso, que es el Tableau économique de François Quesnay, y hacia fines del siglo XVIII, en 1776, hay un nombre que seguramente conocen, que se llama Adam Smith, que escribió un libro publicado en 1776 que se llama Investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones. Un poco ahí nace la economía. La economía es en alguna medida una hija del capitalismo moderno, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, las preguntas son tratar de interpretar. La economía es una disciplina compleja que trata de entender, digamos, cómo son los fenómenos económicos que son un subsistema del sistema social. Entonces, la historia del pensamiento económico es una especie, yo suelo decirle a los alumnos, es una propuesta de viajar en el tiempo y en el espacio, ¿no? Y revisar, digamos, los esfuerzos intelectuales de los hombres por comprender el fenómeno económico. Eso es básicamente. Uno podría decir, ¿para qué sirve todos los días? Claro. Bueno, en Argentina, que además tenemos una cierta alienación en el debate económico, hay quienes dicen que Argentina somos 40 millones de técnicos de fútbol y de economistas. ¿Por qué? Porque, bueno, digamos, sobre todo en las últimas décadas, la performance macroeconómica de Argentina
ha sido tan complicada que todo el mundo tiene algo para opinar de eso. La economía es un territorio de opiniones, ¿no es cierto? Pero, bueno, que son, digamos, desarrolladas las hipótesis de manera más, digamos, metodológicamente adecuado y sistemáticamente expuesto, ¿no? Pero todos los días sirve. Probablemente haya pocos países en el mundo en el cual el ciudadano común tenga tanta información económica, ¿eh? Nosotros salimos a la mañana de casa y un señor en la radio dice, bueno, hoy el riesgo país está en 1600. Y ese hombre se preocupa, en realidad no sabe por qué se preocupa, pero sabe que puede ser algo que lo perjudique en la vida cotidiana, Es ¿no? que es como una situación de supervivencia para nosotros tener como idea de eso, ¿no? Es así. Una pregunta, pero como en varias partes, ¿no? Vos hablas que la economía es como, el capitalismo es hijo de la economía, o al revés, la economía es hija del capitalismo. ¿Es profundamente humano, del ser humano, el capitalismo? ¿La raíz está en el ADN humano? Esto por un lado, y por el otro, acerca de la presencia de las mujeres en la economía. No hay tantas peritas mujeres en economía, al menos conocidas. Bueno, a la primera, bueno, esa es una discusión que tiene que ver con el mundo de la filosofía, es decir, cuáles son las razones por las cuales los hombres actúan como actúan, ¿no? Recién lo mencioné a Adam Smith, fundador del liberalismo clásico inglés. Él, antes de publicar su libro de 1776, en 1759 había publicado un libro que le hizo famoso como filósofo a este escocés, que se llamaba Teoría de los Sentimientos Morales. Y entonces él ahí discutía cuáles eran los móviles de la conducta humana. Entonces, en la economía se asume, con distinta intensidad, que dentro de los móviles de la conducta humana está fuertemente, digamos, anclado el móvil económico. No quiere decir que sea el único, pero buena parte de eso se asume en un supuesto que se suele llamar el homo economicus, es decir, que el hombre actúa tratando de maximizar su bienestar, minimizar sus costos, etc. O sea que tiene que ver con eso. Y eso tiene bastante que ver con las formas del capitalismo moderno, ¿no? Eso por una parte. No quiere decir que todos los que escriben de economía le parezca que está bien ese capitalismo y que no hay que cambiarlo, ¿no? Por citar uno, que se murió en 1883, que es el año que nació el economista más importante del siglo XX, que fue John Maynard Keynes. En 1883 se murió Marx, que sabía mucho de economía clásica y que se pasó la vida tratando de luchar contra ese capitalismo, ¿no? Se murió, nació Keynes, que se pasó la vida tratando de hacer más racional y que funcionara mejor el capitalismo. O sea, eso respecto de la primera pregunta. Hay una relación muy directa entre nuestra forma de organización social moderna y el desarrollo de la economía como disciplina independiente, como disciplina con objeto y con método propio. Y a la otra pregunta, que es muy buena, porque el libro tiene, digamos, un par de capítulos que no son frecuentes en los libros de historia del pensamiento. Uno refiere a los desarrollos de los pensadores de América Latina, el estructuralismo de América Latina, los economistas que estuvieron, muchos de ellos, en torno a la Comisión Económica de América Latina. Es imprescindible citar a quien fue su primer secretario ejecutivo, un gran economista argentino, Raúl Presbich. Y el otro punto, el otro capítulo es el referido a las mujeres. Yo digo que, bueno, hay dos formas de ver en la economía esta suerte de discriminación del género. Una tiene que ver con la discriminación en el mercado de trabajo. Hay estudios sobre la diferenciación salarial en el mercado de trabajo por género, ¿no? Eso se va modificando con el paso del tiempo, pero eso de hecho existe. Y lo otro, que yo hago bastante énfasis en ese capítulo, es cómo también hay una cierta discriminación que no permite advertir los aportes teóricos de las grandes economistas. O sea que hay una suerte de discriminación, yo digo, en el relato académico. Pero Carlos, las hay entonces, porque digo yo, si alguien ejerce la economía en la vida cotidiana y a nivel humano es la mujer, que normalmente es la que gestiona las economías y el patrimonio del hogar, ¿no? Entonces bueno, me imagino que a nivel global también debería ser así. Sí, bueno, ahora tenemos, eso ha ido evolucionando, ¿no es cierto? Entonces ahora hay más participación. Si uno piensa hoy en dos organismos muy importantes, son dirigidos por mujeres, ¿no? Uno, en el Fondo Monetario Internacional, del cual nos acordamos todos los días, y ellos también se deben acordar de nosotros porque le debemos mucho, que tenemos la directora gerente, que es una mujer búlgara, Kristalina Georgieva. Y a su vez
en el banco europeo tenemos otra mujer, Christine Lagarde, que es la que le dio el crédito a Argentina, por el cual se discute tanto por estos días. Entonces digo, y más, me he olvidado que hay una tercera muy importante, quizás más importante que estas dos, que es la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Yellen, una economista muy conocida. Bueno, entonces digo, eso se va modificando, pero todavía existe eso que los que trabajan estos temas suelen denominar el techo de cristal, es decir, que es difícil para la mujer, digamos, atravesar ese techo de cristal. Pero en la historia del pensamiento hay grandes economistas, han sido muy importantes, pero desde hace mucho tiempo. Miren, en la escuela clásica inglesa, esa que fundó Adam Smith, el último probablemente de los grandes clásicos se llamó John Stuart Mill. Y John Stuart Mill vivió enamorado de una mujer, la señora Taylor, durante 20 años, no sé, o más. Esperó que se muriera el marido para proponerle, y finalmente fue su mujer. Pero además de esto, que es un dato anecdótico, él escribe en su autobiografía, escribe que muchos de sus libros debió haber sido coautor con esta mujer, ¿no? Cosa que no existe. Cosa que no pasó. Ella tiene algunas cosas escritas importantes, pero digo, o sea que existe eso, digamos. Alfredo, eso y mucho más vamos a encontrar en tu libro, que se puede conseguir en la tienda virtual de la librería 1918 y también en todos los puntos de venta. Te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí con nosotros. No, yo les agradezco mucho a ustedes y reitero el agradecimiento a la editorial, que para mí ha sido una experiencia realmente muy interesante trabajar con ellos. Bien. Muchísimas gracias, Alfredo. Bueno, esto ha sido el primer bloque con este invitado especial en el día de hoy. Hacemos una breve pausa y enseguida volvemos. Oh.